Bueno, estamos tratando el tema de la segunda venida de Cristo en los últimos tiempos y pues vamos a dar también espacio para que si usted tiene alguna pregunta, levante la mano y la exponga por favor y trataremos de contestar cualquier duda que tenga al respecto. El título de este mensaje es La segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Bueno, pues oramos para pedirle la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo especial en que podemos exaltar tu nombre y rogamos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la comprensión, pero también la fe, Señor, y nos ayudes a obedecerte para que este tema que tú has dejado en tu palabra nos motive, nos impulse, Señor, a tener esta esperanza, esta expectativa de que tú vienes pronto y a la vez podamos tener vidas consagradas a ti y no al mundo ni al yo. Perdona, Señor, toda ofensa, por favor, y que esta enseñanza nos ayude para ser transformados a la imagen de Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, usted recibió, espero que tenga su croquis, y no sé si haya todavía, por si no tiene, debe de tener, ya no hay, ya se acabaron. Bueno, si quiere, encárguelo y se lo traigo la próxima semana, pero nada más tiene que avisarme, por favor. En donde hemos visto aquí que estamos en la época de la iglesia, ya han pasado 2000 años desde que Cristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario, y de esta manera, cuando se reunió la iglesia con 120 creyentes, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y dio inicio así a una nueva etapa y a lo que es diríamos, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto y la iglesia. El próximo acontecimiento profético es el arrebatamiento, ya hablamos de él. El arrebatamiento, por decirlo así, es la primera fase de la venida de Cristo. Él viene sin mayor aviso, viene de manera inminente, que puede ser en cualquier instante, en cualquier momento, no hay mayor señal. Para lo que sí hay señales es para su segunda venida, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y estuvimos haciendo unas comparaciones, unos contrastes entre el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él nos lleva al cielo y vamos al tribunal de Cristo a recibir recompensas, a rendir cuentas al Señor y a recibir recompensas por la vida cristiana que estuvimos llevando aquí mientras Él nos dio vida. Mientras estamos en el cielo, esos 7 años en el tribunal recibiendo las recompensas con Cristo, aquí dan inicio 7 años que son los peores años de la humanidad, que va a tener que atravesar lo que se llama la gran tribulación, que se ha dividido en 2 partes, 3 años y medio y luego 3 años y medio. Y durante esa época se levantará el anticristo, ¿verdad? Que él va en vez de Cristo o contra Cristo para engañar a la gente. Y vimos la semana pasada que ¿qué es lo que pretende? Bueno, pues a fin de cuentas, Satanás, y a través de la bestia, que es el anticristo, que el mundo adore a Satanás. Eso es lo que está en juego, mis hermanos. Y eso es lo que nos permite entender qué es lo que está pasando en el mundo, porque cada vez hay un mayor caos. A pesar de todos los avances que tenemos, hay un caos y una mayor incertidumbre. Bueno, porque todo esto se está haciendo para provocar el que la gente, el que los países clamen por una persona que venga a poner orden a este planeta, ¿sí? Entonces, comenzando con políticos, empresarios, y las naciones van a decir, pongan ya un orden a todo lo que estamos atravesando. Y no necesito repasar las noticias, ¿verdad? Lo que está pasando tan solo aquí en México, etcétera. Bueno, decimos, ¿cuándo habrá justicia? ¿Cuándo habrá paz? ¿Cuándo habrá orden? Y lo mismo está pasando en todas partes, las guerras, ¿verdad? Etcétera, etcétera, los desastres naturales, hambrunas, en fin, bueno, algo tiene que pasar. Entonces la gente ya está clamando que venga alguien, por favor, que ponga orden a este planeta. Entonces ya se están escuchando cada vez más voces clamando por una persona que sea inteligente, que sea capaz y que pueda ya traer seguridad, paz y seguridad, que es lo que está clamando la gente el día de hoy. Bueno, entonces va a surgir de ahí, vimos la semana pasada, un personaje, ¿verdad?, que vendrá primeramente proponiendo una paz, una falsa paz entre árabes y los israelitas, un pacto que va a durar 7 años, según esto, y él comenzará a surgir muy astutamente, muy inteligentemente. Será una persona con un gran carisma, un político muy hábil, muy inteligente. Irá ganando espacios poco a poco en el mundo
hasta que en un momento dado, a la mitad de la tribulación, ya la gente, junto con otros 10 grandes líderes mundiales, ¿verdad? Hacen o arman una confederación de 10 grandes naciones o de 10 grandes regiones mundiales, y de entre esos 10 va a surgir uno que es el anticristo, y lo van a proponer como líder mundial para poner ya orden a este planeta. Entonces, vimos también la semana pasada que a la mitad de la tribulación, para eso el templo judío ya se había reconstruido una vez más durante la primera etapa de la tribulación, estará el templo judío. Los judíos van a estar otra vez ofreciendo sus sacrificios a Jehová, y en un momento dado, a la mitad de la tribulación, llega el anticristo, engañó a los judíos porque él trajo paz a los israelitas, a los judíos, y va al templo judío, y es lo que se llama como la abominación desoladora. Es decir, él coloca su imagen en el templo, ¿verdad? Y dice, yo soy Dios. Esa es la blasfemia más grande. Y a partir de ahí, bueno, aunque ya habrá un poco antes, se habrá iniciado una persecución contra las personas que no se quieren dejar poner la marca, ¿verdad? Que el falso profeta, la segunda bestia, les dijo hay que ponerse una marca en la mano derecha o en la frente para que puedan vender o comprar, y que no se deje poner esa marca, lo van a perseguir y lo van a matar. Obviamente, la gente que sepa la palabra de Dios, pues va a tener dos alternativas nada más, ¿verdad? O escapa porque cree en Cristo y no quiere dejarse poner la marca de la bestia, y va a tener que esconderse y va a pasar dificultades porque no va a poder comprar ni vender, o va a preferir claudicar, apostatar o decir, reniego mi fe de Cristo con tal de comer. Esas serán las opciones durante la tribulación. Hoy usted tiene la opción de venir a Cristo y recibirlo en verdad como Señor y Salvador. Si usted no recibe a Cristo, usted se va a quedar en la tribulación los 7 años, los va a pasar. Se lo dejo bien claro, eso es lo que está en la Escritura. Entonces, asegúrese de que realmente usted ya se ha convertido en cristiano, en seguidor de Cristo Jesús. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se está esperando durante estos 7 años al final de la tribulación? Viene, ¿verdad?, Cristo Jesús. Para ello tiene que haber una serie de señales, que Cristo las dejó ahí establecidas en Mateo 24. Habrá un surgimiento de falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, etcétera, que estarán engañando a la gente. Habrá un incremento de señales, prodigios, milagros y maravillas. Por eso la gente va a ser engañada, debido a que va a ser una época en donde habrá un auge de milagros y de maravillas. La iglesia ya no está, ¿verdad? Dijimos que entonces, casi al inicio de la tribulación, Dios sella a 144,000 judíos. Esos 144,000 judíos que van a estar en la tribulación, ellos se van a dedicar a predicar el evangelio en todo el mundo. Dios levanta a 2 testigos especiales, que posiblemente sean Moisés y Elías. Ellos van a hacer milagros y ellos van a estar diciéndole al pueblo judío, no, tengan cuidado, es un falso Mesías, el anticristo, ¿verdad? Estarán alertando al pueblo. Entonces, y obviamente también estarán predicando la palabra. Así es que estos 144,000 judíos que van a predicarle obviamente a los judíos que Cristo es el Mesías y van a estar predicando al mundo, habrá gente que se va a convertir a Cristo durante la tribulación, pero van a pasar momentos sumamente difíciles y amargos, ¿verdad? Por causa de la persecución de su fe en el Señor. Entonces, en medio de esta situación, en la Biblia, en Apocalipsis, se describen 3 series de juicios, que son 21 juicios. Los primeros juicios se llaman los 7 sellos, son 7 juicios. Luego la segunda serie se llama las 7 trompetas, otra serie de juicios. Y los peores juicios son ya en la segunda mitad de la gran tribulación, que se les llaman las 7 copas, que son también juicios que Dios está vertiendo sobre el planeta para que la gente realmente se convierta y para que el remanente judío crean en Cristo Jesús. Bueno, entonces, teniendo esto como preámbulo para llegar al punto de la segunda venida de Cristo, busca ahora por favor en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 2, Romanos 2, versos del 3 al 6. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Con toda confianza. No, la cita. Los primeros son 7 sellos, luego 7 trompetas y 7 copas. Sí, amigo.
Moisés y Elías. Posiblemente lo pongo como una posibilidad de que ellos sean los dos testigos. Nadie sabe a ciencia cierta, pero por los milagros que ellos hacen, ¿verdad? Fueron los milagros que estuvieron haciendo en su época, en el Antiguo Testamento, tanto Moisés como el profeta Elías. Por eso se supone que son ellos. Pero a ciencia cierta no sabemos. Que aparecieron también en la transfiguración con Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo estaba a horas de ir a la cruz y se apareció, Cristo se transfiguró resplandeciente y aparecieron junto a él Moisés y Elías. Así es. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, hermano César. Hermano, las señales de Mateo, podemos o debemos de saber que son antes de la tribulación o también van a ser durante la tribulación. Las de Mateo. Bueno, estamos ya, mis hermanos, experimentando un tiempo preparatorio. Por eso lo que vemos en Mateo 24, ya varias de esas cosas ya las estamos comenzando a ver. Pero todavía no entramos en sí en la tribulación. No, es como los dolores de parto, ¿verdad? La mujer comienza a tener ciertos indicios de que está embarazada. Entonces, igual, ya estamos viendo indicios de que vienen los dolores de parto, el principio de dolores y luego los dolores de parto más intensos. Pero ahorita ya hay indicios que nos están diciendo Cristo viene en el arrebatamiento. Sí, pero Mateo 24 puede decirse que ya, porque ya estamos viendo falsos ungidos, estamos viendo guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas, terremotos, etcétera. O sea, ya se está gestando todo esto. Sí, hermanos. O sea, quien no lo quiera ver es porque de plano. Pero buena pregunta, sí. ¿Algo más? Ok, entonces vamos a Romanos, capítulo 2, versos del 3 al 6. Alguien dirá, bueno, ¿por qué estas? Vamos a ver ahora brevemente la última serie de juicios de parte del Señor para con este planeta, que son las 7 copas, lo más intenso. Pero vamos a entender por qué Dios tiene que llegar hasta este punto, mis hermanos. Romanos 2, del 3 al 6, dice Pablo, escribiendo a creyentes, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, ¿habrá un juicio de Dios? Sí. Hoy la gente habla mucho del amor de Dios, pues sí está bien, pero hay que plantear el carácter completo de Dios. Él también es un Dios justo. Bien, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad es su largura de ánimo, ¿verdad? O sea que es muy paciente, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Él muestra para con nosotros su paciencia, su benignidad. Y dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué acaso ignoras que la bondad de Dios para contigo, cómo te bendice Dios todos los días y tú sigues de necio en tu pecado y no te arrepientes? O sea, antes del juicio, Dios primero muestra su benignidad. Lo que tenemos que entender. Antes del juicio y de la ira de Dios, Dios muestra su paciencia. Su paciencia. Y a través de su Espíritu Santo y de su palabra, de una observación de alguien que, oye, ten cuidado, cambia, no vas por buen camino, tus decisiones están mal, etcétera. Y ahí seguimos. Y Dios nos sigue bendiciendo, su gracia común. Pero dice Pablo, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. Entonces, de tal manera que nadie le va a poder decir a Dios, Dios, tú nunca me mostraste bondad, ni dignidad, ni bendiciones. No, nadie puede decirles a Dios. Dios le dirá, te bendije de tal y tal y tal forma, y fueron maneras para que tú estuvieras en mi camino, no haciendo tu voluntad en la carne, voluntad terca y necia, como es la voluntad del hombre, ¿verdad? Así es que, número 1, hermanos, primer punto, por la dureza de nuestro corazón no arrepentido, enfrentaremos la justa ira de Dios. Por la dureza de nuestro corazón no arrepentido, enfrentaremos la justa ira
de Dios. Dios es paciente, así es que si alguien dice, pues yo estoy aquí haciendo mal, éjele, no me ha pasado nada, cuidado, Dios es justo y Dios no va a pasar por alto el pecado. Dice el Antiguo Testamento, tu pecado te alcanzará, a menos que vengas a Cristo, quien ya llevó tu pecado, ¿verdad? Y Él te perdone y te limpie. Entonces, ahora sí, teniendo este primer punto entendido y claro, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 16, en donde se muestra la última serie de juicios o de copas, ¿verdad? ¿Y quiénes van a atravesar esto? Aquí la iglesia no está, gloria a Dios. Cristo pagó en la cruz el juicio, la ira. De hecho, Cristo estaba pagando también la ira de Dios en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Él llevó la justa ira de Dios. Amén, mis hermanos. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Cristo? Por eso la iglesia no atravesará la gran tribulación. Ya Cristo lo pagó en la cruz, esa injusta ira de Dios. Verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Se da cuenta? Una úlcera maligna y pestilente. Entonces, todas aquellas personas que se dejaron poner la marca de la bestia, ¿verdad? En la segunda parte de la gran tribulación, en la primera parte de la gran tribulación, es decir, ya tengo la marca, ya puedo hacer transacciones, comprar, vender aquí, ir a todo lugar, porque ya aquí todos mis datos están en esta marca, etcétera, etcétera. En la primera parte, espérense tantito. En la segunda parte de la tribulación vendrá este juicio de Dios. A los que se hayan dejado poner la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, hay una relación aquí muy interesante entre la marca de la bestia y adorar a Satanás. Hay una relación muy interesante, que es, no sé, algo tendrá esa marca que va a hacer que la gente adore a Satanás. Algo, quizás le va a llegar alguna comunicación a su cerebro, no sé, que la va a hacer como zombie, ¿verdad? O dispuesta para ser engañada y adorar al diablo. Algo va a tener que ver ahí. Ahí lo dejamos, porque solamente Dios sabe qué misterio hay en todo esto. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto, imagínense, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Se imagina el problema con el agua? 5, y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado por estas cosas. Bueno, vamos ahora al versículo 8. Tengo que ser breve, hermanos. Y dice aquí el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y se arrepintieron. Observen lo que dice, ¿qué? Y blasfemaron, ¿verdad? ¿Contra quién? Y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Y el quinto ángel derramó su copa, verso 10, sobre el trono de la bestia. Ahora va sobre la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué estaba usando Dios esos juicios? Para quebrantar el corazón orgulloso y altivo de la gente y rendir sus vidas al Señor. O sea, aún los juicios, mis hermanos, son momentos que Dios está usando para que la gente se arrepiente y cree en Cristo. Pero estas personas, ni aún así, al contrario, se ponen más altivos y blasfeman contra el nombre de Dios. Seguimos. Y luego en esos juicios, en ese momento, dice que, verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Por qué? Porque vendrán un ejército del oriente, pueden ser o tanto chinos como de Irán e Irak, no se sabe ciencia cierta,
pero se secará el río y vendrán ejércitos para atacar a Israel y aniquilar a Israel. Recuerde, Satanás tiene un odio contra Israel en primerísimo lugar y siempre los ha querido destruir. Entonces, esto es parte del plan de Satanás. Se seca ese río, vienen ejércitos para juntarse y destruir a los judíos. Y aquí hay algo interesante, verso 13, y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón, dijimos? El diablo, ajá. Y de la boca de la bestia, ¿quién es esa primera bestia? El anticristo, ajá. Y de la boca del falso profeta, que es la otra bestia, la segunda bestia. Entonces está aquí, salen espíritus inmundos del diablo, del anticristo y del falso profeta, que representa la falsa religión. Dice que 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Alguien ha dicho, parecerían reptilianos, que están hoy muy de moda, ¿verdad? Estas situaciones. Entonces, qué interesante. No estoy asegurando que sean reptilianos, lo único que digo que hay algunas coincidencias, ¿verdad? Entonces, estos espíritus inmundos van a ir con las altas autoridades, con los gobiernos. ¿Cuántas cosas están ocultando los gobiernos? Verso 14. Pues son espíritus de demonios, ahora escuche bien, no son alienígenas, ancestrales. Por ahí hay una serie muy famosa. Estos no son seres extraterrestres. Eso es lo que van a querer decir para confundir. Son demonios. Así. Pero claro, ahora la gente en su cultura, no, pues son seres extraterrestres que vinieron y ellos trajeron la vida a la tierra para confundir a la gente, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, con esas naves que existen, que se han firmado, etcétera, bueno, pues Satanás también tiene mucho conocimiento y sus ángeles también, entonces han usado tecnología para engañar. Siempre Satanás estará engañando a la humanidad, siempre. Así es que aquí dice, son espíritus de demonios. Entonces quizás los gobiernos van a decir, nos visitaron los extraterrestres y nos dieron instrucciones. Quizá pueda ir por ahí el asunto. Dice que hacen señales. Entonces estas señales obviamente van a dejar pues como que sorprendidos, ¿verdad? A los políticos y decir, no, pues sí, estas personas tienen algo que ofrecer, etcétera, etcétera. Y hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. O sea, hay un propósito. ¿Cuál es? ¿Reunirlos para qué? Reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Puede ponerle ella a un ladito Armagedón. Armagedón. Ese es el gran día de la batalla del Dios Todopoderoso. Cuando ejércitos de todo el mundo se reúnen ahí en Israel, ¿verdad? Para aniquilarlos. Están a punto de aniquilarlos. El gran día de la batalla de Dios, es lo que dice aquí la Escritura. Entonces, justamente cuando están a punto ellos de aniquilar a esos judíos que están ahí en Jerusalén, vamos ahora al versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, o sea, Israel, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, Irak, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, o sea, se hundió. Y los montes no fueron hallados, se hundieron por causa de ese gran terremoto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Calcúlele 40 kilos a 50 kilos cada granizo, cada granizo. Ajá. Y los hombres que se arrepintieron, no, que vuelve la burra al trigo. Y blasfemaron contra Dios, ¿verdad? Por la plaga del granizo. En vez de arrepentirse, dice, porque su plaga fue sobremanera grande.
Así es como todavía el Señor le estará llamando la atención con sus juicios al mundo, y ni aún así se arrepentirán. Por ahí nos habla también capítulo 17, 18, no voy a entrar en detalle. Cae la gran Babilonia. Hay dos Babilonias: la Babilonia religiosa, que se llama la Gran Ramera, en donde se fusionan todas las religiones del mundo, y la Babilonia política o financiera, y las dos son destruidas, ¿verdad? Se supone que esta Babilonia financiera estará muy probablemente en Irak, y Dios destruirá ese lugar, dice, porque esa Babilonia se había hecho guarida de demonios. Apocalipsis 19, a ver, permítame tantito. A ver, ¿dónde es ese texto? Bueno, ahorita se me fue, ahorita les digo dónde está. Bueno, así es que es destruida esta Babilonia, que surge desde Génesis capítulo 11, como un misterio también de iniquidad. Ok, número 2, mis hermanos. Justamente cuando están a punto de destruir a los judíos, aparece Cristo. Apocalipsis 19, versos 4. Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado, ¿en dónde? En el trono, y decían, amén, aleluya. Verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora alguien dirá, ¿y seguirá reinando a pesar de todos estos juicios? Pues claro, Dios sigue en su trono y sigue gobernando. Porque alguien pensaba, como que ya se le salió todo esto del control de Dios. No, todo esto Dios sabía que iba a pasar. Todo, absolutamente todo. Dios sigue estando en control de todo el universo y de cada persona. Punto. Ni Satanás, ni la bestia, ni el falso profeta, ni media humanidad podrán contra los planes de Dios. Lo que Él ha dispuesto, Él lo cumple, porque Él es el Rey, el Creador, el Dueño y el Soberano de la vida y del universo. Así es que, en segundo lugar, mis hermanos, otra enseñanza: Dios gobierna y controla toda situación desde su trono. Él es soberano. Dios gobierna y controla toda situación. Él es soberano. Por lo tanto, alabe a Dios, porque eso es lo que hacen aquí en el cielo. Alaban a Dios. ¿Por qué? Porque ya ellos ya saben que viene Cristo. Después de ese último juicio, viene Cristo. Entonces, Apocalipsis 19, versos 11. Entonces vi el cielo abierto, ahí está, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo es Cristo Jesús? Él es fiel y es verdadero, Él nunca miente, y Él siempre cumple su palabra, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Ahora viene a pelear en su segunda venida. ¿Contra quién? Contra el dragón, obviamente, contra la bestia, el falso profeta, contra estos espíritus inmundos, demonios, y contra todos los ejércitos que están contra el Señor y contra su pueblo. Verso 12. Sus ojos, describe simbólicamente aquí, ¿verdad? A Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, o sea, los ángeles, vestidos, y los creyentes que venimos con él, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces viene Cristo, vienen sus ángeles, venimos los creyentes juntamente con él, ¿verdad? Y dice aquí, verso 15, que de la boca de Cristo sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, entonces aquí está la segunda venida de Cristo. Viene en un día que estará nublado, y Él viene en su resplandor. Y aquí se cumple lo que dice en varias escrituras: todo ojo le verá.
El arrebatamiento nadie le vio, la iglesia fue arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Aquí Cristo va descendiendo y vamos con Él acompañándole. Pero con la sola palabra que Cristo menciona, con eso es suficiente para destruir a todos sus enemigos. Con eso. Entonces, ¿qué hará Cristo cuando venga? Bueno, número uno, cuando Él venga, Él volverá personalmente. Personalmente. Ajá. Él volverá personalmente. O sea, Él no enviará a alguien, Él volverá. Dice aquí en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dice Cristo, ¿qué? Vengo en breve, con toda seguridad. Esta palabra ciertamente significa seguramente, vengo en breve. Y nosotros respondemos, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Qué más? Cristo volverá realmente, realmente, no simbólicamente. Él volverá literalmente, como acabamos de ver, literalmente. Número 3, Él volverá y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, Él volverá y todo el mundo, no volverá como algunos dicen espiritualmente, no, Él volverá literalmente. Apocalipsis 1:7 dice aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿sí? Y todo ojo le verá. Bien, Cristo volverá acompañado de dramáticas señales en los cielos, dramáticas señales en los cielos, como el relámpago. Cristo volverá gloriosamente, deslumbrante, y Cristo volverá victoriosamente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando Cristo descienda, mis hermanos, yo ya voy a irme ya más rapidito aquí. ¿Qué hará? Bueno, cuando Cristo ya descienda, Él va a descender a Israel y obviamente va a la batalla el gran día de la batalla, que es el Armagedón. Ahora, esto está tremendo. Busque usted en Apocalipsis 19, versos del 17 en adelante. Apocalipsis 19 del 17. Entonces, cuando Cristo venga, Él hará lo siguiente. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor, cena de Dios. Esta es otra cena. Esta no es la cena de las bodas del Cordero. Esta es otra cena y va a ver de qué se trata. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres de esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Imagínense nada más, o sea, ¿cómo se les ocurre pelear contra Cristo? Bueno, lo que pasa es que hoy el armamento es terrible, nuclear. Entonces piensan, con una bomba nuclear vamos a destruir a Jesucristo. Ajá, sí, como no. Pero están ya apuntando, cuando ven que Cristo viene, entonces redireccionan todos su armamento hacia arriba. O sea, ¿hasta dónde es la venganza y la amargura y la ira y el enojo del diablo contra Cristo? Que trata de destruirlo, ¿verdad? Entonces dice aquí, guerrear contra el que montaba el caballo, contra Cristo y contra su ejército. Verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Por algo vuelvo a poner esa situación, ¿verdad? A los que se pusieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Bueno, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde y azufre. O sea, ellos inauguran el lago de fuego que está en alguna parte del universo. Y ahí son lanzados por toda la eternidad. Verso 21. Y los demás fueron muertos, o sea, los que estaban ahí peleando, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, ahí está esa cena de Dios, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Será algo terrible. Después de que el Señor pelea esta batalla, ¿qué es lo que hace? Manda a reunir
a los judíos que están por todo el mundo. No sabemos de qué forma. Él enviará a sus ángeles para reunir a todos los judíos, al remanente, a los que creyeron en el Mesías, porque habrá judíos que van a seguir siendo renuentes y no van a seguir creyendo en el Mesías. Ellos no se van a salvar. Solamente aquellos judíos que creyeron en el Mesías se dieron cuenta de que estaban equivocados y se arrepintieron. A ellos el Señor enviará ángeles y los reunirá para que estén en Jerusalén. Los va a reunir. Entonces, aquí se cumple Mateo 25. Mateo 25, verso 31. ¿Y qué dice Mateo 25, 31? Cuando el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, ¿en dónde? En su trono de gloria, pero aquí en la tierra. Porque a partir de ahí él comenzará a reinar en su trono de gloria 1000 años sobre este planeta. Verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, o sea, viene el juicio de las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ovejas, las personas que se convirtieron a Cristo durante la tribulación, que creyeron en él y que perseveraron a la derecha. Todos los demás, rebeldes, indiferentes y que se dejaron poner la marca de la bestia, a la izquierda. Aparta las ovejas de los cabritos. Este no es el juicio del gran trono blanco. Este es el penúltimo juicio, podríamos decirlo así, el juicio de las naciones, antes de que comience el milenio. ¿Y qué les dirá? Verso 34, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a los de la izquierda, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, aquí está ya este juicio. Cuando Cristo venga, peleará esa gran batalla, reunirá al remanente fiel de Israel, hará este juicio de las naciones, van a resucitar los justos del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, etcétera. Ellos serán resucitados en esa ocasión, porque ellos van a ser parte del pueblo de Dios, serán también recompensados, ¿sí? Y en esta resurrección ya los creyentes ya fuimos glorificados, ya no resucitaremos, porque ya fuimos resucitados cuando Cristo vino en el arrebatamiento. Y, ok, entonces, ¿qué sucederá? El siguiente paso, Cristo va a mandar encadenar al diablo, y ya hasta aquí le vamos a dejar. Apocalipsis 20. O sea, cuando ya Cristo cumple estas cosas, Apocalipsis 20. Ahora le va a decir a Satanás, a ver, Apocalipsis 21, ¿ya estamos? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta aquí. Preguntas, hasta aquí llego. Comentarios, dudas, aclaraciones. Entonces el milenio comienza solamente con creyentes. No habrá ningún inconverso, porque todos los que rechazaron a Cristo, ya dijo Cristo, apartaos al fuego eterno. Entonces el milenio lo inicia Cristo en su trono de gloria, con judíos convertidos a Cristo y con gentiles convertidos a Cristo. Y de ahí da inicio un periodo de 1000 años sobre este planeta, y desde Jerusalén Jesucristo reinará. Entonces entran los que se salvaron con sus cuerpos naturales. Muchas cosas la topografía del mundo cambiará completamente, completamente. Acuérdense nada más del terremoto que hubo.
Los montes huyeron, las islas se hundieron y demás. Entonces habrá un cambio topográfico. Solamente Dios sabrá qué forma le va a dar. Pero obviamente será, hermanos, una vez más, el paraíso en la tierra durante 1000 años. ¿Dudas, aclaraciones, preguntas? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Simbolizan la iglesia. Ah, ok. Por eso ya está en el cielo, representando, simbolizando a la iglesia de Cristo. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, hermana Gaby. Pastor, ¿el Armagedón es un lugar o así se le llama a la guerra en sí? No, hay un lugar, Megido, que se llama Megido, el Valle del Megido o Armagedón, pero es un lugar de Israel. Ok, está en el Medio Oriente. En Medio Oriente, así es. Sí, ahí es donde va a ser la última gran batalla de Dios. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Sí, hermano Roberto. Acerca de las 7 copas de ira, menciona que es un juicio para los que tienen la marca. ¿Por qué entonces al final menciona que después de este juicio ni aún así se arrepintieron? Si no tenía caso, porque ya no había esa posibilidad de arrepentirse, ya tenían la marca y no había otra opción. Bueno, porque sin duda alguna que Dios tiene que de todos modos esa última o esas últimas juicios van específicamente para con la bestia y con los que están ahí, porque si se puede observar ahí, hablan precisamente de cuando viene esa oscuridad, Apocalipsis 16. A ver. Y los hombres que con gran calor blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Ok, buena pregunta, hermano. Derramó su copa, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor. Bueno, yo creo, hermano, que se describe esto así para darnos a entender que aún a pesar de las oportunidades que Dios da, no quisieron arrepentirse. Ahora, ¿por qué? No sé realmente. Cuando Dios envía estos juicios es porque hay la oportunidad, sí, da la oportunidad. Igual cuando Jesús está con los fariseos que mencioné la semana pasada en Mateo 12, ¿verdad? Que le dijeron, hace sus milagros por obra de Satanás. Y sin embargo Jesús, a pesar de eso, siguió predicando aún cuando estaban los escribas y los fariseos. Él seguía predicando y le seguían escuchando. Igual con Pablo, cuando el Señor le dice, Pablo, vas a ir con los gentiles, vemos que Pablo va primero con los judíos. ¿Por qué? Porque aunque ya había terminado el tiempo de Israel para llevarles el evangelio, aún así Pablo insiste y va. Ajá. O sea, para que nadie diga, no me dice suficientes oportunidades. Lo que yo veo y creo, hermanos, es que llega un punto en donde el hombre ya rebasó el límite de la paciencia de Dios. Y aunque Dios siga mostrando por otras personas lo que sea, esa persona simplemente no va a querer arrepentirse. O sea, llega un momento en donde uno rebasa el límite de la misericordia y de la paciencia de Dios. O sea, ya se ha endurecido tanto su corazón que simplemente no, como Faraón. Bueno, sí, que se vayan, déjalos escapar con tal de que ya no tenga problemas. Los dejó escapar, pero ¿qué hizo luego? No, persíganlos y mátenlos. Bueno, ¿qué es lo que nos está mostrando esto? Lo mismo, la terquedad del hombre. Necesitamos el nuevo nacimiento de parte del Espíritu Santo de Dios. Si no, este terco corazón y duro seguirá engañándonos. Espero que más o menos haya ahí respondido su buena pregunta. ¿Alguna pregunta, hermanos? Una más antes de concluir. Sí, bueno, dos. Sí. Sí. Mi pregunta es, ¿los sellos y las copas definen como juicios? Sí. Y divide los primeros 3 años, los sellos, y los otros 3 años son las copas, ¿o cómo? Mira, sí, los primeros 3 años y medio vienen los sellos y las copas. Primeros 3 años y medio. Y la segunda mitad, las copas, no. Los primeros 3 años y medio,
sellos y trompetas. Sellos y trompetas. La segunda mitad, 3 años y medio, copas. Que es la gran tribulación, que son los juicios más severos. O sea, van como que creciendo en intensidad y en dolor. Sí. Janet. En el milenio va a seguir existiendo pecado, a pesar de que Jesucristo esté reinando, pero también van a durar más años la gente que esté ahí, va a regresar como antes se vivía. Sí, así es. La gente va a vivir cientos de años en el milenio, va a cambiar la naturaleza, va a estar Cristo gobernando personalmente, habrá sanidad, etcétera, etcétera. Muchas cosas van a cambiar. Ahora, la iglesia estaremos sirviendo aquí con Cristo con cuerpos glorificados. Esa es la gran diferencia. Mientras que la gente que comenzó con sus cuerpos normales, pues así van a seguir hasta que el cuerpo aguante. Pero el creyente ya no va a envejecer, el creyente ya no va a enfermar. Tendremos ya un cuerpo glorificado, mis hermanos, como el de Cristo Jesús. Son bendiciones que tenemos ahorita que no hemos luego entendido. Sí, hermana Gaby. Perdón, pastor, entonces vamos a entrar con cuerpos glorificados, pero La iglesia. Pero vamos a tener recuerdo de cuando vivimos nosotros aquí, o eso se va a quitar, porque la esperanza de nosotros como creyentes es que vamos a ver a nuestros familiares allá. ¿Esto lo vamos a poder recordar o cómo va a ser? Sí, yo creo que sí, de alguna forma, pero ya no de la misma manera en que lo estamos viendo ahorita. Porque en el cielo seremos ya una gran familia. Ya no, claro, vamos a recordarnos, yo no sé de qué forma le va a hacer el Señor, pero que, imagínense entonces, cómo voy a tratar a una persona con la que quizás me casé y luego me divorcié y la veo ahí, bueno, ¿quién va a ser mi esposo? No, entonces no habrá ya esos lazos que aquí conocemos. Seremos todos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y nos veremos con un amor puro como el del Señor. Sí, porque ahora es una sangre la que nos une, es la del Señor. ¿Algo más? Antes que me duerman ahí por el calor. Bueno, hasta aquí dejamos, mis hermanos.